No, de ninguna manera. Chicos, ¿pueden tener un micrófono? Ay, Dios mío, que este 2019... Hola. Ahí estamos. No es fácil esto, no creo que es fácil. Pero En la carrera de ciencia política Sí. está la materia política latinoamericana. Chicos, no se escucha nada, Dale. Está la Ahora materia sí. política latinoamericana. Sí. Y como integrante de ese equipo de cátedra, yo me dediqué a seguir Brasil. Dentro del equipo, cada uno de los miembros del equipo, Mario Toder se llama. ¿Cómo estás viviendo este cambio en Brasil? Es un ¿Preocupado? cambio, un giro muy profundo en lo que tiene que ver con el cierre de una época que había marcado el gobierno del PT, ¿no? 16 años básicamente de un gobierno desarrollista, de centro izquierda, con acceso a derechos, digamos, con un cambio muy progresivo en la orientación de política económica o social de Brasil. Es el cierre de ese proceso y la instalación muy fuerte de un gobierno que se planta a derecha en términos discursivos y en el alineamiento de política que tiene que ver con los accesos a derecho, un cierre muy fuerte ahí. Y con una alianza muy fuerte, una presencia muy fuerte del sector militar en el equipo de gobierno de Bolsonaro. Ahora, pero está bien, yo entiendo que eso sería, digamos, Sí. la estructura geopolítica para entenderlo. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Había hoy una maestra, una directora, una ministra, no sé qué dijo. Los chicos van de azul y las nenas van de rosa. Sí, A nivel oficial. Están La en el ministra de poder. Educación. La ministra de Educación. No, fue- la ministra de Niñez, de Mujer, etcétera, que se llama Damares Alves, que es la pastora evangelista, que lo planteó también, ojo, que por ejemplo Bolsonaro cambió las sillas que estaban de color rojo por color azul. Digamos, Bolsonaro tiene en su primer discurso una lucha muy fuerte, es uno de los primeros ejes que marcó, contra lo que llaman ideología de género, lo que sería perspectiva Pero acá de no género. es el tema de ideología de género, que no es una locura, porque el tema es que, digo, primero... Uniformar. antes- Uniformar. Pero ¿cómo puede decir? ¿Te acordás la ola? Pero yo lo que Uniformar. te digo- está bien, pero lo que te digo es lo siguiente. Primero que antiguamente el rosa era de los varones y el celeste era de las mujeres, era al revés. Digamos, es una historia que ni Claro. siquiera conocen la historia. Pero digo, que una ministra diga semejante estupidez es de una gravedad, pero revolucionaria. Es una reacción fuerte contra por ahí una perspectiva que planteaba no estigmatizar o no generar un estereotipo en términos de azul varón, rojo Pero nena, estamos hablando de la etcétera, digamos. economía en Brasil tras la asunción de Bolsonaro. Ustedes inventan un tema. Nosotros con Ricardo estamos hablando de otro. ¿Quieren hacer dos programas en paralelo? Lo hacemos. Partí la pantalla, ustedes hacen uno y yo hago otro. Si quiere hablamos de economía, no hay problema. No, después- más interesante. Ahí está la ministra, que se llama Damares Alves, pastora evangelista. Pero El esta Ministerio es no está Mujer, bien Familia del- y Derechos esta Humanos. mujer no está bien del marulo. Digo, Pregona- no puede estar bien del marulo una persona que dice eso. Están lo dice también Bolsonaro, digamos, como marco, digamos, porque no es solamente Además, la con la ministra. bandera esa. israelí. Israel, ¿Vas ahí? Con la bandera de Israel. Mezclan No me todo, entiendo, no entiendo, te Lo- juro, me cuesta entender el Pero fenómeno. ¿cómo no te va a contar? A mí también me Cuesta entender incluso los ataques que hace sobre los afrodescendientes, sobre los gays. Sobre los negritos, ¿no? sí, terrible. Y la lógica que está hablando sobre una política específica en Brasil, que es lo que en realidad tratan de estigmatizar sobre el gobierno del PT anterior, ¿no? Esa fue, pero es parte también de una conciencia o una visión que tienen una parte de la ciudadanía Está brasileña. bien, está bien. El lamentablemente. pueblo brasileño dijo basta a lo que podría ser el choreo del PT, una cosa así. Ponele. El otro eje en otras también palabras. El otro eje es la corrupción. En otras palabras. El otro eje es la corrupción. Estamos contra el choreo del PT. Ahora O sea- pregunto, pero a Bolsonaro lo votaron hasta los negritos. Claro, ese es el tema. La contradicción es que él No lo digo peyorativamente, ataca. Es más, de la comunidad LGTBI, yo estuve en Porto Alegre cubriendo la elección. Al otro día, varios chicos que son gays salían con la camiseta de Bolsonaro y decía, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está diciendo? Lo sacaron del programa de derechos humanos. La comunidad, los ejes de protección a la comunidad LGTBI se sacó de los lineamientos de política de derechos humanos de Brasil en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un marco también de reacción a lo que fue el gobierno del PT en dos grandes ejes. Primero, uno en lo que tiene que ver con el acceso a derechos y el otro en lo que ellos plantean como un ataque a la corrupción, que en realidad para atacar la corrupción vos tendrías que haber sacado o no tener corruptos en el gabinete. Mete en cara a lo que sean responsables de algo. Y no le das ministerios que ahora los tienen. El mismo ministro
Pablo Gede, que está en Hacienda, está acusado por los mecanismos de Chicago Boy. juego, claro, es un Chicago Chicago Boy, Boy. un juego de financiero, Pero vuelven etcétera, ustedes ¿no? a un tema que a mí no me preocupa. Bueno, Digo, ok. porque Vos, todo vos- a vos eso, te interesa el pueblo. a mí lo que me interesa es el Lula, nivel de ¿a locura. cuántos negritos sacó de ser pobre? Pero Esa es la eso cuestión. ya está integrado. Eso es como. Pero ahí retuvo bastantes votos el PT también. En el Nordeste, donde Bolsonaro No Bolsonaro podemos saca 10 discutir, millones de chicos, votos. podemos no discutir. Pastor, usted quiere llevar la Sí. charla a donde usted quiere. Yo quiero llevarlo a donde Dale, yo quiero, que es al donde presente, está el interés. al presente. Yo, una ministra que dice que los niños van de azul y la nena de rosa, digo, están locos, no es serio esto a nivel oficial. Pero digo, ¿un pueblo vota eso? Votó en gran medida y está En gran medida, concentrado. no, ganaron por el 60%. Ganó digo. ese 55 en segunda vuelta, 55 con 45. Bueno. Ese fue el resultado. Pero qué Y que saca la más sociedad, 50 vos millones de conocés la votos. sociedad brasilera. Sí. La sociedad brasilera se está ciega con esto. No, hay O a gente lo que mejor es lo que piensan todos. hay gente que piensa eso es lo que estoy manifestando, hay sectores que piensan. De hecho, tiene cierto asidero en ciertos sectores que hace también en tensiones, porque Bolsonaro gana con una diferencia muy fuerte de 10 millones de votos, pero 7 millones de votos lo saca en San Pablo. Y en San Pablo está concentrada una clase media bastante liberal progresista que este tipo de discurso por ahí no le gusta. Sin embargo, pesa más el antipetismo, ¿sí? O la visión de corrupción que tenía el PT, que tiene como imagen, respecto a las posibilidades de Bolsonaro de aplicar este tipo de políticas, ¿no? O al menos pensaban que esto no va a suceder. Pero vamos a suponer que trasladamos el modelo a la Argentina. ¿Sí? Hay mucha Sí. gente que obviamente sabe que lo de Cristina fue una corrupción espantosa y no lo volvería a votar por eso. Pero tampoco votaría un Macri que diga, ojo que las chicas van de rosa y los chicos van de azul. El que plantea No ese votan- tipo a de ver, cosas es nosotros el Olmedo de Salta. Olmedo Es un personaje castración parecido. a los violadores, claro. Es un parecido. Viene también de Claro. los agrobusiness, digamos. Yo entiendo cuidado. todo, a ver, pero acá Olmedo no tiene ninguna posibilidad de ganar. Que la gente piense las cosas que hizo Olmedo es cierto, Cuando Bolsonaro pero yo no creo que tenga Cuando ninguna- Bolsonaro vota contra Dilma Rousseff Sí. y reivindica al torturador de Dilma Rousseff, nadie apostaba que tenía posibilidades. Es más, antes de la facada, antes de la cuchillada que recibe, estaba ahí con posibilidades. El establishment no quería a Bolsonaro, quería poner o a Alckmin, que era del Partido Socialdemócrata brasileño, Sí. ¿sí? De Fernando Enrique Cardoso, o cuando mucho a Mireles, que era un ministro de Temer. Bolsonaro sale de la desestructuración de los partidos tradicionales también de derecha que en cierta medida salieron lesionados de un gobierno de Temer que no logró recuperar la economía, se mantuvo estancado, etcétera, y en ese esquema el espectro político de derecha se planta a un esquema polarizado y la derecha termina saliendo favorecida. Ahora, se habló, algunos dicen más que una reacción a lo que estaba, al sistema, muchos hablaron de un hartazgo. ¿Se puede calificar como hartazgo el resultado electoral, la reacción de la gente que llegó a ese resultado electoral? Yo creo que podría hablar en genérico, no, porque el PT, en última instancia, sigue siendo el principal partido de Brasil, sacó 45 millones de votos en segunda vuelta y 30 millones de votos en primera vuelta, y lo que sí pierde la capacidad el PT de mantener el centro político. ¿A qué me refiero a eso? El PT está en centro izquierda y el PSDB en centro derecha, centro-centro-derecha. Lo que pasa es que el espectro de la centro política, de personas que en cierta medida que votan por una elección más genérica de propuestas, etcétera, se vio seducida por el discurso de Bolsonaro en distintos aspectos que tiene que ver con el verborrágico que él planteó y también con cierta campaña específica que desarrollaron a través de redes sociales y de WhatsApp que estuvo muy focalizado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me iba a llegar un WhatsApp que diga no votes a Bolsonaro. O votes a Bolsonaro, pues yo no lo iba a votar. Pero sí me llegó un WhatsApp, porque tengo muchos amigos brasileños y el sistema de inteligencia hacía que te lleguen esos WhatsApp, que me decía, vótalo a Ciro Gómez, que es el único que le gana a Bolsonaro. No sé si se entiende, fragmentando la oposición. Entonces, en esos términos, tuvieron una gran capacidad de a ese centro político que va y viene, en términos electorales, seducirlo y que vote a derecha en esta ocasión. Hay que ver si lo logra mantener en términos de también que es un centro político que a veces reivindica políticas liberales en términos de acceso a derechos. Sí. Pero hay, digamos, en la sociedad, esto se lo pregunto a Antonio, que es un periodista también experimentado, te lo pregunto a vos que tenés conocimiento de relaciones internacionales.
Los pueblos entran en apagones, aún en el 2019, 2018. ¿Apagones? Apagón mental. Entra un No, no apagón son mental. apagones, entran en ciertas Pues yo lógicas de entiendo excepciones. que Hitler haya sido producto de un apagón mental, pero estamos hablando de hace 80 años. Pero en siglo XXI escuchar hablar a un fascista. Pero no Me es parece el- que pero, ¿sabes entraste pero en el yo túnel de hasta tiempo. entiendo un fascista. A ver si me entendés. El tema es el fascismo estúpido. Ah, pues, Si claro. vos me decís que eso, digo, hay gente que puede tener un fundamento, digamos, las Sí, está corporaciones, bien, sí. el precio de la comunidad. Marine Le Pen, ya está. Pero no boludeces. Pero ¿cómo me permitís que una amiguita te diga los nenes van de azul, la nena de rosa? Es un apagón, pero te taparon el cerebro. Sí, es cierto, Chiche, que vos a problemas no resueltos, problemas sociales no resueltos por el sistema político, las autoridades, eso te genera un vacío y la aparición de gente que te da respuestas de tipo mágica o rápida que como capta Olmedo. la reacción de la Lógicas gente. mesiánicas. Olmedo, El si no, militar está preparado para la fíjate- guerra, no para gobernar. Fíjate Sí, un pero poco... bueno, los militares ocuparon cargos estratégicos dentro del gobierno de Bolsonaro, digamos. También hay cierto Bueno, perfil pero de... ya no tienen el deterioro de imagen que tuvieron acá en No, la No ni tuvieron la ni guerra para Malvinas. nada. No tuvieron la guerra Malvinas. O sea, No, la no represión, solo, ¿qué la era la guerra de represión Malvinas? fue con un sistema mucho más moderado, 345 solamente detenidos desaparecidos. Generalmente fue una represión, entre comillas, legal en el sentido de procedimientos que se siguieron, etcétera, y no tuvo el mismo desgaste. Es más, las Fuerzas Armadas es la institución más prestigiada dentro del sistema Sí, por eso de te preferencia de la sociedad brasileña. Y de hecho ocupa 5 militares están en el gabinete y en 3 encargos estratégicos: infraestructura, minas, energía y ciencia y tecnología. O sea, es el ala Pero desarrollista. no podemos, digamos, comparar porque no tienen el grado de deterioro de imagen que tenían acá. No, ni hablar, ni hablar. Acá, digamos, quedaron destruidas como imagen y destruidas desde su concepto de relación de poder, o sea que es Como factor de poder terminó, exactamente. Sí, es además, incomparable. La sociedad brasileña es más demandante de orden que la nuestra. Sí, totalmente. Orden y Está en progreso, su bandera, orden y Sí. progreso. ¿Guarda qué? Está- Orden y progreso, dice. la bandera sí. de Brasil, orden y progreso. Obviamente, digamos, tiene un nivel de desarrollo diferente, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie con eso. No, y es el ala desarrollista dentro de las Fuerzas Armadas la que está también impulsando. Yo creo que si ellos logran recuperar el crecimiento económico brasileño, también van a marcar que estos detalles del azul y rosa de la política de mujer pasen a ser detalles y el crecimiento económico se instale como una consolidación del gobierno de Bolsonaro, digamos, como marco, más allá que en lo personal no me guste. Hay que ver si esa retracción de un milagro económico como sucedió en el 68 puede volver a ocurrir en Brasil en esta ¿Y con actualidad. nosotros cómo va a ser la relación? Porque, digamos, Bolsonaro ya dijo, nuestro amigo es Chile. Es prioridad Chile en este momento, va a ser fría con la Argentina. En realidad, a veces mantener el armazón de acuerdos que tenía el Mercosur limita las posibilidades de acuerdos para Brasil en el esquema internacional. También hay una situación muy extraña porque hay cierto vínculo cuasi amoroso entre Estados Unidos y Brasil y Israel, que pareciera ser que tiene que ver con el tema de petróleo. Petrobras, Brasil con el presal deja de ser un país con petróleo para ser un país petrolero, con el precio Pero con internacional. Israel, ¿qué tiene que ver eso? Israel no tiene petróleo. No. En alianza estratégica de reacomodamiento Yo creo que más que internacional. alianza estratégica era tratar de demostrar que ellos no son antisemitas, de tipo de cosas, porque había sospechas sobre eso. Y va, de hecho, va a mandar una embajada a Jerusalén. Claro, no, trasladar pero la embajada de Jerusalén, que es una definición política muy clara. Pero es un cambio para Brasil en su política de multilateralismo y no Obvio, injerencismo a nivel internacional. Ese es el cambio que tiene. Pero nosotros, frente a eso, siendo el vecino más grande que tenemos y siendo, de hecho, comercialmente nuestros principales socios, o por lo menos nuestros principales compradores, y vendedores, digo, no va a pasar nada. Los vínculos algunos no se van a desestructurar de la noche a la mañana. Lo que sí se van a enfriar son marcos más culturales políticos, el Parlasur y todo ese esquema que iba más allá de lo económico, se va a retraer. Algunas estructuras que tienen un vínculo, como la industria automotriz, donde hay un vínculo de ensamble y relaciones económicas estructurales, se van a ir manteniendo. Lo que sí Brasil no va a consultar o va a intentar no consultar a la Argentina o al esquema de armado que tenía el Mercosur para generar relaciones y alianzas estratégicas con Estados Unidos y más que nada en otro problema geoestratégico que tiene que ver con Venezuela, ¿no? El traslado de dos temas.
Sí. Petróleo y gas van a jugar un esquema de análisis y de juego geoestratégico para la región latinoamericana, y hay que ver cómo Brasil se comporta a un pedido de intervención. Hay que seguir de cerca esto. Así que, pero bueno, no te olvides, Ricardo, que tenés los nenes de azul y los nenas de rosa. Una gran ideología que tienen en este momento. Estamos perdidos.